¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Estamos iniciando un nuevo espacio, como siempre decimos, para recibir a personas interesantes, ya sea de Uruguay o también de esos que nos están visitando y que muchas veces nos engalanan con su visita. Es el caso de Axel Kaiser, director de la Fundación El Congreso, es chileno, estudió abogacía, tiene un máster en inversiones, comercio, bueno, además una persona también desde el punto de vista de la divulgación de la filosofía y de la filosofía económica. Así Sí. podemos decirlo. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Muy buen bien, día. gracias. Otra vez por Montevideo. Así estamos. Después de 2 años volvemos. Pasó rápido, ¿eh? Pues la otra vez que había venido lo habíamos entrevistado en el canal. Sí, pasó muy rápido. Así es la vida, se va. Un abrir y cerrar de Y llega en un año que para Uruguay, viene de Buenos Aires, estábamos conversando recién fuera de micrófono. Es un momento especial para la región, para Argentina y también para Uruguay. Sí. Poca gente sabe que el mismo día de las elecciones aquí en Uruguay van a estar de elecciones en Argentina, y en caso de haber una segunda vuelta en Argentina va a ser el mismo día de la segunda vuelta aquí en Uruguay. ¿Cómo encontró la región? Y en Argentina todo el mundo está obviamente en la encrucijada de qué es lo que va a ocurrir, si volver a la completa locura de Cristina con su equipo de corruptos que gobernó la última vez y ahora tal vez la segunda, con el kirchnerismo, que es un básicamente problema muy serio para la estabilidad y la prosperidad de ese país, o seguir con Macri y darle una segunda oportunidad de modo que él pueda tal vez hacer algunas reformas más estructurales que son estrictamente necesarias y que podrían poner a Argentina en un pie de recuperación y de mejora sostenible en el tiempo. Está en dos polos extremos, es casi peor que la elección anterior esta, a mi juicio. Peor, es esta peor la de Fernández versus Macri que la de Scioli versus Macri. Que la de... Exacto, o sea, ahora Cristina, bueno, todo el mundo habla de Fernández, pero Cristina es la que obviamente mueve las fichas y tiene las riendas del asunto. Y si vuelve, seguro lo va a hacer con una rabia y una ira, con unos ánimos de vendetta tremendo, que va a hacer igual que lo que hizo antes, atacar a la prensa, va a introducir, ya lo dijeron, control de capitales, va a defaultear la deuda de nuevo, va a hacer todas esas cosas que van a hacer a Argentina un país francamente invivible para mucha gente. Así que es espantoso. Ella es claramente una persona que no cree en los métodos democráticos del Estado de Derecho ni nada por el estilo. Bueno, se presentó una elección. Está bien, porque es la forma que tiene de legitimarse. Chávez también llegó al poder a través de una elección, Hitler llegó al poder a través de una elección. Chávez intentó un golpe de Sí, Estado. está bien, pero llegó finalmente de manera democrática al poder. Evo Morales ha ganado todas las elecciones, Ortega ha ganado todas las elecciones. La democracia no te garantiza que no se termine convirtiendo al final el sistema en una dictadura. Venezuela es el mejor ejemplo. Merkel está hace muchos años también. Pero Merkel ha llegado al poder sin intenciones de consolidarlo, de manera de aplastar a sus rivales políticos y atacar a la libertad de prensa y vulnerar los derechos. No, pero eso no es cierto. La Constitución alemana contempla la posibilidad de que una persona que tiene mayoría parlamentaria, como es en el sistema alemán, pueda ser canciller por mucho tiempo. Helmut Kohl le pasó exactamente lo mismo. No es lo mismo Evo Morales, que transgrediendo la Constitución, violando la Constitución de su propio país, no, él perdió el referéndum que le permitía o no le permitía seguir a ser presidente de nuevo. Entonces él se está perpetuando en el poder de manera ilegítima, inconstitucional, por subterfugios a través de cortes que él ha puesto a todos los miembros. Eso es lo que pasa en América Latina. Nadie puede dudar del Estado de Derecho en Alemania. Se pueden hacer críticas, pero el Estado de Derecho con este tipo de líderes que tenemos en América Latina es otra cosa. Entonces yo claramente discuto en el sentido de la democracia liberal, no en el sentido de la democracia es lo que decide cualquiera y si hay que aplastar a la minoría o a la mayoría por una minoría circunstancial lo aplastamos. No, yo hablo de una democracia en el sentido moderno, ¿no es cierto? Y Cristina no cree en eso. Cristina no cree en los juegos en las reglas del juego limpio. Cree en el matonaje, la cámpora, cree en
la utilización, en la agresión a los medios, en la utilización de todos los recursos del Estado para perseguir a los opositores. Entonces, no es comparable. Si ella pudiera cerrar el sistema y consolidarse en el poder, lo haría. No me cabe ninguna duda. No digo que lo vaya a hacer, no digo que lo va a hacer, pero si ella lo pudiera hacer, yo creo que lo haría. Ya que estamos en el tema de Argentina y que nos metimos derecho en eso. La verdad, cuando Macri le gana a Scioli, la impresión que había, pero no solo en Argentina, yo diría casi que en el mundo entero, era que el kirchnerismo estaba acabado. Ya vemos que no. Alguna cosa mal tiene que haber hecho Macri, ¿no? No, Macri fue... el gobierno de Macri que venía y peor que el kirchnerismo no iba a poder ser, porque la verdad, todo el mundo decía, estos se robaban todo, las bolsas por arriba en los conventos, sí. Las monjas metidas en la corrupción. Imposible que vuelva a ganar. Pasaron 5 años, crisis económica, la gente está peor, la economía está peor, no logra levantar cabeza y aparece casi que resurgiendo como el ave fénix la sombra de la corrupción, que la gente dice, la verdad, estos robaban, pero yo por lo menos tenía para comer. Eso es lo que dice, efectivamente. Lo que ocurre, efectivamente, es que el gobierno de Macri fue inepto desde el punto de vista del manejo económico, tremendamente torpe, hicieron mal casi todo lo que podían hacer mal, porque ellos heredaron una bomba de tiempo fiscal que le dejó Cristina, la era Kirchner en realidad, con un Estado al que le metieron 1,5 millones de personas extra, con un déficit fiscal de más de 6-7%, con una deuda creciente, con una inflación de 2 dígitos. Entonces, al final, claro, él heredó un desastre, una catástrofe completa. No dijo la verdad desde el principio, que iba a haber que hacer un ajuste complicado, que la gente tenía que asumir eso. Lo hizo de mala manera, el poco ajuste que hizo. Entonces se le derrumbó a él en la cabeza lo que habían destruido básicamente sus antecesores. Y no fue fácil el rol tampoco, ¿no es cierto? Argentina es un país muy complejo, tiene grupos de interés que se movilizan y articulan mucho. No los pudo manejar, ahora esperan que con Pichetto sea más es un hombre de articular consensos, que sea más simple llegar a ese peronismo más razonable para hacer algunas reformas que son necesarias para que el país se sostenga. Pero yo no creo que a Cristina no le habría reventado todo esto, a Scioli no le habría reventado todo esto si él hubiera ganado la presidencia. De alguna forma le habría reventado. Devaluación habría tenido probablemente igual o una crisis económica interna de todas maneras, porque acuérdate que le tocó mucha suerte a los Kirchner con el ciclo internacional de los precios de los commodities, que eso mantuvo todo el populismo que ellos hicieron durante más de una década de manera increíble. Cuando poco antes ya empieza a haber el cambio de ciclo político, ese precio de la soja, todo eso se va al suelo. Entonces ahí también le pegó de manera colosal al gobierno de Macri, ¿no? Que tenía menos dólares y menos remesa, entonces eso, mucho menos de hecho. Entonces, pero más allá de todo eso, efectivamente, Macri, y lo ha reconocido, que fueron de una ingenuidad completa, creyeron que iban a salir de esto con un gradualismo que tenía sabor a poco o nada, y los problemas son muy de fondo. Yo eso lo he escuchado y lo entiendo. También es verdad que a mí me cuesta, como mero espectador, y ni siquiera me llegan a llamar analista, digo, como alguien que le gusta informarse, que está informado más o menos de lo que pasa en Argentina, más o menos, digo, porque hay gente que obviamente está mucho más informada que uno. Pero eso de que Macri no hizo el ajuste, lo hizo. Macri arrancó con una suba impresionante de tarifa, que obviamente todos sabíamos que tenía que actualizarla porque era una vergüenza, ya no había ni inversión de los privados porque no les interesaba lo poco que había para hacer. Era ruinoso el tema de la energía, tuvo que lidiar con eso, pero ciertamente hubo ajuste tarifario importante, muy importante. Hubo una reforma fiscal que quizás se pueda haber equivocado en cómo la hizo, pero no es que no la hizo.
la hizo. ¿Pero reforma fiscal en qué sentido? Y bueno, le sacó la detracción a las exportaciones de productos agropecuarios, pero eso se lo puso a otro, le sacó la tecnología. Bueno, pero hubo. Está bien, pero no es una reforma fiscal, eso lo que es eliminar esas retenciones absurdas que después las tuvo que reintroducir de nuevo. Por eso digo. Que tenía Cristina y que pero estaban asfixiando la economía. Hizo cosas. Yo no digo que Macri no haya hecho nada, lo que estoy diciendo es que hizo mucho menos de lo que tenía que hacer. Lo de las tarifas es cierto, eso fue bastante fuerte, pero al mismo tiempo él no alivianó la carga por la vía de rebajas de impuestos, por ejemplo. Entonces, porque claro, tú tienes a la gente pagando más tarifas, mal acostumbrada, ¿verdad? Un subsidio que es insostenible, pero por otro lado tú no haces un recorte del gasto público que te permite bajar los impuestos para que esa misma gente pague menos por otras cosas y el bolsillo no le duela de manera tan catastrófica. El gran problema en Argentina es que tú tienes una población de burócratas que viven del Estado, que es gigantesca, y bueno, también una serie de subsidios, beneficios, que hay gente que ha calculado esto y de 8 millones viven 20 millones de personas. Entonces eso es imposible, eso es insostenible. Y te da mientras tengas un precio de la soja por las nubes, pero después de eso ya el sistema colapsa. Entonces, yo te digo, no para ningún presidente, ni para Macri, ni para nadie, ni de centroizquierda, ni de derecha, da lo mismo. Es fácil gobernar en Argentina de partida, no siendo peronista, que el primer presidente no peronista que termina, digamos, o sea, eso lo primero. Lo segundo es con una situación fiscal de ese tipo. Si lo que heredó Macri era una catástrofe. Y efectivamente ellos eliminaron el cepo, el dólar no corrió inmediatamente, había un retraso cambiario importante, en parte lo mantuvieron a punta de deuda metiendo dólares dentro del país, y eso agravó la situación fiscal. Entonces hicieron un montón de cosas para tratar de sostener un equilibrio que fueron mal pensadas, mal hechas, y finalmente diciéndole a la gente que en ningún momento iba a haber un apretón de cinturón fuerte. Y llegó por la vía de la devaluación. Y hay que decirlo que Macri no termina el gobierno si no es por el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que yo pienso. Que el fondo... No, todo el mundo lo piensa. Bueno, todo el mundo lo piensa. Entonces, ahí llegó el fondo y ahí recién le tomaron el peso a la situación y comenzaron a hacer un ajuste más duro. Echaron bastante gente del gobierno nacional, empezaron básicamente a recortar subsidios de un montón de cosas, que tampoco es suficiente, pero bajaron el déficit fiscal a la mitad prácticamente. Lo paradójico de este caso es que los mercados, que supuestamente uno debería decir están más tranquilos con Macri en el poder, están nerviosos. En el momento en el que Macri más lo necesitaba, le quitaron el apoyo. Fue parte de la explicación de la debacle de Macri. Es decir, los mercados que se sienten más seguros con Macri no lo respaldaron y ahora hicieron crecer la figura de Cristina Fernández y están nerviosos porque la eventualidad que venga Cristina. Funcionan raro. Bueno, pero lo que va, no funcionan raro. Los mercados funcionan de manera perfectamente racional, así como cada uno con su dinero no lo quiere perder. O sea, si tú haces una apuesta por Macri es porque te parece una persona más razonable desde el punto de vista económico, político, que Cristina o que Scioli, que el peronismo en general, y dice, ok, voy a poner un par de fichas porque esta persona puede hacer un par de reformas. Pero si después esa persona no te cumple y te deja el desastre igual, o más o menos igual, para no decir que era exactamente lo mismo, tú dices, a ver, la situación que genera el problema de fondo sigue ahí. Si yo pongo mi dinero... tal vez lo pierdo, y si llega a haber una Cristina en un nuevo gobierno no me van a pagar ni un peso. Entonces obviamente los mercados de capitales, y tú harías lo mismo con tu dinero, dicen no voy a dejar mi dinero para perderlo, porque Argentina tiene además una historia en esta materia de no pagarle a sus prestamistas. Entonces piensa tú que casi el 60% del dinero que tiene prestado el Fondo Monetario Internacional es a Argentina. ¿Cuántas veces se va a repetir esta historia? Entonces, son racionales los mercados en ese sentido. No creen en Cristina, tiene mucha razón. Ahora, te digo una cosa, que Macri, si lo hace bien en su segundo gobierno, los mercados van a recuperar confianza rápidamente. Cuando llegaban los 50.000 millones de dólares primero del Fondo Monetario Internacional, se fueron como por un tubo porque los mercados reaccionaron con una corrida y... Ahí no hay una señal de confianza. No, porque no pueden confiar en un país que no es capaz de hacer su reforma, da lo mismo que sea el presidente que está. Si a Macri no le van a pasar el dinero porque él es muy atractivo, digamos, o porque, ¿no es cierto?, cae bien y es muy simpático. No es eso por la razón por la cual le van a pasar el dinero. Se lo van a pasar cuando diga, a ver, Macri, muéstrame los resultados. Es lo mismo que en una empresa. Si tú buscas inversionistas para un proyecto empresarial, te van a decir, a ver, cuáles son los números, y al cabo de un tiempo te van a decir cómo van los resultados. Y si tú no estás mostrando los resultados, te van a cortar la llave. Le voy a hablar de Uruguay, pero hagamos de cuenta que hablamos de Burundi. No sé, de Malta.
un país que deja de crecer como venía creciendo Uruguay o como venía creciendo Malta, ¿no? Pasado de tener tasas chinas casi de crecimiento a, desde el 2015 en adelante, prácticamente que siempre orillando entre el 1 y el 2% y hasta un poquito menos. Y con un déficit fiscal del 5%. En pleno periodo de elecciones. Nosotros no estamos a nivel de Argentina, pero ya el gobierno anunció que no va a subir las tarifas hasta el próximo gobierno. Eso está vinculado, sí, uno podría decir, casi pura y exclusivamente a las elecciones. Déficit del 5%, crecimiento magro, 1, 2%. Alguna noticia alentadora, como la instalación de la mayor inversión en la historia del país. Con un trato especial, por lo que sé. Sí, bueno, pero asegurando un piso de crecimiento. Y ¿va derecho a un ajuste? Va derecho a un ajuste en la medida en que esto se proyecta y en algún punto resulta insostenible. Depende de muchos factores. Evidentemente, yo puedo seguir gastando más dinero del que me entra hasta que mi riesgo se convierte en una cuestión de tal magnitud que ya la tasa de interés sube, la gente deja de confiar en mi capacidad de pago, hay una corrida sobre la moneda y todo se hace difícil y se derrumba el sistema. El sistema no, pero se derrumba el esquema que tienes armado. Entonces, claro, un déficit fiscal de 5% todo el mundo sabe que no es sostenible. Los políticos ganan elecciones sonando a la gente con su propio dinero. Cuando ya no les quiere cobrar más impuestos en deuda en el país, que son impuestos diferidos, en algún minuto eso hay que pagarlo. Y nadie quiere hacer los ajustes y las reformas que hay que hacer. Flexibilizar el mercado laboral, bajar los impuestos, recortar el gasto, echar gente, privatizar empresas públicas. Todo eso es lo que hacen los países en general que salen adelante. Chile puede ser un ejemplo, tiene sus problemas, pero eso fue lo que permitió el enorme desarrollo económico que lamentablemente en la última década ya no está tan elevado como antes, pero digo, no hay magia en estas cosas, o sea, es como muy sencillo, es mira, no gastes más de lo que te entra, no pongas demasiada carga sobre los que producen riqueza, deja que la gente tome sus decisiones libremente con su dinero, que se encargue de sus propios problemas, que el Estado apoya a los que le falta, pero que el resto se las arregle porque se las arregla. Y ese sistema que ustedes pensaron ahora para esta inversión que viene en celulosa de 3.000 millones de dólares, entiendo que es, donde le dieron una serie de tratos especiales, deberían extenderlo a todo el país, se va a llenar de inversiones muy positivas que van a sacar a la gente adelante, va a subir los salarios reales, va a generar empleo, va a generar mayor pago de impuestos para que el gobierno haga su política social, o sea, tendría todo un efecto virtuoso. Es curioso que lo piensen solamente para ese caso. Tampoco es que está solamente para ese caso, ¿no? Las leyes que se utilizaron, lo que pasa es que, claro, es tan importante la inversión que le dieron un trato especial. Y bueno, pero no es con leyes especiales. Bueno, pero, a ver, la ley de inversión existe. Está bien, pero para determinado porte de inversiones, prevé determinado tipo de exoneraciones para inversiones grandes, para inversiones enclavadas en lugares menos desarrollados del país. Está bien, todo puede ser sensato, pero tú debieras tener un marco regulatorio que sea similar, tal vez no idéntico. La ley de zona franca no la va a usar solo sí, UPM, que sea similar para el resto del país. Y mira, si esa gente viene e invierte es porque le parecieron atractivas las condiciones. Dijeron, aquí voy a ganar dinero. ¿Cómo voy a ganar dinero? Porque no voy a pagar tantos impuestos, porque voy a tener una serie de tratos que son distintos a lo que me darían normalmente. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con el resto del país si es que tú aplicas algo similar, digo? Entonces tú ves que los países que avanzan son países con alto grado de libertad económica. Eso significa que tienen, si tú piensas en Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, eso significa que tienen niveles de impuestos a las empresas muy razonables, que tienen regulaciones relativamente amistosas, mercados laborales relativamente flexibles, apertura comercial, mucha apertura comercial. Chile es un país, por ejemplo, que prácticamente no tiene protección de nada, a diferencia de Argentina y mucho más abierto que Uruguay también, que tienen política monetaria estable, donde el Banco Central es independiente, donde los políticos no financian el gasto público a partir de emisión monetaria. En general, esos son los países que salen adelante, es una cosa de incentivos. No es un misterio, porque... Ahora, el político del Frente Amplio acá en el Uruguay muchas veces dice, nosotros crecimos más que muchos países de Latinoamérica y fuimos los que mejor distribuimos. Demostramos que no había que crecer primero para después hacer aumentar el índice Gini y que la gente tenga mejor nivel de vida. Nosotros demostramos que mientras la torta crece se puede repartir. Sí, cuando tú tienes un mercado internacional que tiene los precios de los commodities por las nubes, que es la única razón por la cual crecieron los gobiernos bajo los gobiernos del Frente Amplio, obviamente el dinero te está cayendo del cielo. Cualquiera puede crecer si te están regalando la plata. Los Kirchner crecieron
con los precios de los commodities arriba. Hasta Venezuela crecía con Chávez a tasas increíbles. No cuando, me va a ponerme oficialista. Pero espérate. Porque si usted me dice eso, yo le tengo que decir, para Argentina y Brasil se derrumbaron 2 años y Uruguay está peor que antes. No, lo que pasa... Sigue creciendo. No, está bien, pero... Ahí. Lo que pasa es que no crece tanto como antes. No, es que no quiero comparar tampoco el nivel de destrucción institucional y económica que hicieron estos países que estoy mencionando con lo que ocurrió en Uruguay. La izquierda fue más sensata, claramente. Fue menos carnívora, digámoslo así. Pero decir que ellos fueron los grandes arquitectos del crecimiento económico no es verdad. O sea, cualquier país, por cómo se mide el PIB, que tenga petróleo, que tenga recursos naturales y que eso se dispara a las nubes por circunstancias internacionales, va a crecer, aunque tú lo estés destruyendo en el proceso. ¿Me pongo malo? Cualquier país. Cuando me menciona el crecimiento de Chile no me habla del precio del cobre. También influye, pero muchísimo. Usted en Chile me dice, la desregulación, la venta de la privatización. No. El precio del cobre. La gran etapa de crecimiento económico de Chile, que fue desde fines de los 80, mediados de los 80, hasta, diría yo, fines de los 90, donde crecíamos 5, 6%. Después hubo periodos más, periodos menos. Fue con precio del cobre relativamente bajo. Y eso fue gracias a la inversión que llegó internacional y todo. Ahora, por supuesto que Chile depende del precio del cobre y está dependiendo cada vez más del precio del cobre porque lo que hemos hecho es haber aumentado el tamaño del Estado en un 50% en los últimos 10 años. Hemos perdido en los rankings de libertad económica en el mundo puestos. ¿Por qué? Porque cobramos impuestos más altos hoy día a las empresas en Chile que en Suecia, porque tenemos un Estado más grande que redistribuye el gasto público chileno igual al Producto Interno Bruto uruguayo, que se ha vuelto cada vez más corrupto. Estamos con la misma enfermedad que nuevamente ha tenido atrasado históricamente a nuestros países y no la estamos resolviendo porque tenemos también políticos que son extremadamente demagogos, populistas, que quieren ganar elecciones o prometiéndole a la gente que la van a sobornar con su propio dinero. Entonces, eso nos está costando la posibilidad de alcanzar tasas de desarrollo, incluso en un gobierno como el de Piñera, de 4 o 5%, donde el cobre sí tiene un impacto relevante, pero estaba lejos de ser la única razón por la cual el país crecía. Es cada vez además menos dependiente. Hemos tenido algunas áreas que se han ido desarrollando, vitivinícola, agrícola, que se ha ido la tecnoindustria, en fin, el turismo, un montón de cosas, la salmonicultura. También, ¿no? El litio es una cosa que está empezando a explotarse en serio. Ahí había unas peleas en Chile, pero claro, a ver, y si el litio... Tener litio es como tener el petróleo. Es como tener el petróleo. 20 años, un regalo. Exacto, yo lo lamento por Chile que tengamos ese litio, porque te lo digo francamente, porque es lo que se conoce como la maldición de las materias primas. Nuestros países, como tienen materias primas, se pueden dar el lujo de volverse populistas, demagogos, empezar a redistribuir, socavar las instituciones económicas porque la plata le está cayendo del cielo. Yo preferiría que no lo tuviéramos y tengamos que hacer el trabajo duro que han hecho todos los países ricos, casi todos, no tienen recursos naturales relevantes. Alemania no tiene, Francia no tiene, Suiza no tiene, Nueva Zelanda poco tiene. Entonces, yo preferiría eso, que tengamos que esforzarnos a hacer bien las tareas, desarrollar lo que los alemanes llaman el oro mental, ¿cierto? La tecnología, la innovación, la capacidad de tener una industria agrícola avanzada, de especializarnos en lo que somos buenos, de un turismo muy bueno. América Latina es una región predilecta de turismo en el mundo. Falla porque tenemos malas instituciones, poca seguridad, entonces muchos prefieren no venir en diversas circunstancias. Entonces, yo creo que deberíamos poner énfasis en buenas políticas educativas para enfrentar la cuarta revolución industrial, todas esas cosas que nos van a permitir salir adelante. Esta costumbre de exportar cajitas con lo que sacamos de la tierra no es el futuro. Tenemos que crear valor agregado, tenemos que tener nuestro capital humano en nuestros países. ¿Cuánta gente calificada se va del Uruguay y se va a vivir a otros países? Capital humano que estaría acá generando inversión, que estaría generando tecnología, innovación, gente buenísima. La última, y me preparo porque esto es como tirarle un centro al área a Suárez, una cosa, es imposible que lo erre. Defíname en 1 minuto y medio lo que pasa económicamente en Venezuela. Mira, se puso la servilleta. Te lo defino. Se puso la servilleta, se empezó a afilar los colmillos y ahora va a responder. Te lo defino en 5 segundos. Socialismo. Eso es lo que pasa económicamente en Venezuela. Todo el desastre venezolano es producto de un socialismo, obviamente estilo venezolano, que ha arruinado por completo el aparato productivo nacional por la vía de, ya lo sabemos, un gasto público completamente desfasado, que tiene hiperinflación, por la vía de controles de precios que han generado escasez, por la vía una cosa es inflación o hiperinflación. Lo que pasa en Venezuela,
Para mí se pasa de la hiperinflación. Una cosa que, pero fíjate que... Yo ya ni me acuerdo porque es hasta difícil de retener. Fíjate que cuando tú aplicas sistemáticamente un modelo socialista con componentes populistas como los que tienen ellos de redistribución y muy dependiente del precio del petróleo, es lo que obtiene. Nosotros con Salvador Allende en Chile, el año 73, que fue el año del golpe de Estado, ya teníamos una inflación anualizada más baja que la venezolana, pero que llegaba casi al 1000%. Y eso para nosotros era una catástrofe. Teníamos un aparato productivo destruido por las expropiaciones, por las nacionalizaciones, no había reservas internacionales, el Estado estaba completamente quebrado, nadie te prestaba un peso, había escasez de alimentos, de todo, porque teníamos más de 3.000 precios fijados. Entonces era una catástrofe social completa. Y eso es el socialismo, es la ideología esta que se ha impuesto por muchas culturas, ¿cierto? O sea, el socialismo se ha aprobado en todas las culturas posibles de imaginar y ha fracasado en materia de crear propiedad, y en algunos países ha generado crisis francamente insostenibles. Y incluso la Unión Soviética terminó colapsando por la ineficiencia del sistema. Y yo siempre he dicho además que si el socialismo no le funcionó a los alemanes, no le puede funcionar a nadie. Si la misma Alemania comunista, la República Democrática Alemana, mal llamada democrática, tenía un ingreso per cápita que era un 25% de la República Federal, justo al lado, misma cultura, mismo idioma, hermanos, digamos, separados por un muro, y todos tratando de saltar para irse a la Alemania capitalista. Entonces, te destruye los incentivos, te aniquila el espíritu de creatividad humana y te crea una cultura del miedo que te lleva a emigrar, que no solo eso ocurrió en los países de la órbita soviética, sino que tú ves ahora la crisis de refugiados con Venezuela, es algo que está afectando definitivamente a los países vecinos y a todo el cono sur. Por lo menos en Chile hemos tenido problemas, en Perú también, porque estamos viendo cómo manejar el flujo de refugiados que lamentablemente han tenido que abandonar su país por las condiciones de destrucción a la cual está sometido bajo el régimen Chávez Maduro. La última en 30 segundos. Si gana el binomio Fernández, ¿arrastra a toda la región? Yo creo que sería un cambio en la tendencia regional, muy negativo, nefasto. No estoy seguro que arrastraría a toda la región, especialmente porque si ganan ellos, va a haber también un efecto de demostración de que no van a poder resolver los problemas por las ideas que ellos están proponiendo. Va a ser una cosa muy agresiva, muy simbólica, de pelearse de nuevo con el Fondo Monetario, muy contra ciertos grupos empresariales, que va, yo creo, también a asustar a mucha gente y va a generar una ola migratoria en Argentina. A mí no me cabe ninguna duda que eso también contribuirá, como ha sido la venezolana, a una imagen no tan positiva en otros países que tenga además impacto político. En los 15 segundos que me quedan, si tuviera dólares acá en Uruguay, o si tuviera dólares en Malta, sería al revés. Si tuviera pesos malteses, no sé ni cuál es la moneda de Malta, y tuviera un país con un déficit del 5% y escaso crecimiento, ¿compraría todo en dólares? Por el tema de la devaluación. Yo me refugiaría en el minuto en que no veo ni siquiera un plan de contener ese déficit. Tendría claramente diversificada mi canasta y no confiaría en una moneda en un país que tiene un déficit fiscal de 5% de manera sostenida. Axel Kaiser, le agradecemos su presencia. Muchas gracias por la invitación. Por Montevideo volveremos a recibirlo que sí. Y a conversar. Esperemos que sí. Con ustedes nos reencontramos mañana, nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Que pasen bien, chau.